Muy buenos días, un respetuoso saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, para la doctora Sandrita y para Pablito en Quito. Un saludo a todo el personal de apoyo para el sistema informativo en el campo técnico y administrativo. Un respetuoso, cordial y del mismo modo fraternal saludo a la audiencia. Los temas que esta semana se han sugerido o se han planteado por lo que han acontecido las últimas horas. En un caso se refiere a lo que tiene que ver con el ingreso a la delegación de México del señor expresidente Jorge Glass, que quiere irse a México y no quiere cumplir las sentencias que en el Ecuador debería hacer. Y en segundo lugar, el tema sobre este operativo que ha motivado justamente una, conmoción interna, porque ha llevado incluso a la detención del propio presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creo que estas dos cosas, o estos dos temas, valdría la pena que lo analicemos del mejor modo. A ver, ¿de qué manera podríamos hacerlo? La investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, en base a la información de los 15 celulares que ha tenido el señor Leandro Norero Tigua. Él fue asesinado el día 3 de octubre del año 2022 dentro de la cárcel Cotopaxi. Es algo extremadamente complejo que le hayan eliminado dentro de la cárcel, que se supone era un sitio que podían haber tenido algún nivel de protección. Pero aparentemente lo mataron para que no haga una declaración. Tocaba hacer una declaración y para que no declare, obviamente lo eliminaron. Ahora, según la información oficial que está en los medios de comunicación, esta operación Metástasis, así se llama. Sí, metástasis es un contagio que puede tener una persona que padece alguna enfermedad de carácter oncológico, y entonces se desparrama esa dolencia en el organismo. Por eso han puesto el nombre de operación Metástasis, que revela, en base a lo que han podido descifrar en los 15 teléfonos. Allí están los chats, están las grabaciones, los mensajes, las referencias precisas, el involucramiento de jueces, de fiscales, de policías, de funcionarios, peritos y abogados en libre ejercicio, como operadores, sobre todo en el campo judicial, de esta organización para actividades al margen de la ley, con la finalidad de conseguir impunidad absoluta para personas vinculadas a una red incontrolable de delincuencia organizada, y que da cuenta de una terrible degradación de la justicia ecuatoriana. Las máximas autoridades de la justicia ecuatoriana, dedicados a la intermediación para ubicar, por ejemplo, a jueces y para que pongan a las personas precisas para que concedan habeas corpus. Entonces, esta tarea que ha hecho la Fiscalía me parece importante. No es completa en términos que hay otros casos que también deberían haberse interesado, pero no deja de ser una cuestión importante. Y la señora o la doctora Diana Salazar, la fiscal general, narra que en base a la recuperación de esta información de los 15 celulares, encontraron los chats y montos pagados a los operadores de justicia que colaboraron con el señor Norero, sí, y que querían impunidad. Allí, entre los diálogos que aparece, hay cosas sorprendentes. Allí dice que espera que venga un expresidente, todo el mundo sabe quién es, para efectos que le devuelvan los $250,000 que él habría dado o habría prestado o fiado para pagar a algún juez para que le den el habeas corpus. Ahora, es también importante reparar que el monto de hojas que han logrado imprimir con los 15 celulares llega a las 14,000 hojas de chats, donde constan las conversaciones y coordinaciones con sus abogados para cometer tráfico de drogas,
ordenar atentados contra la vida de sus adversarios o sus enemigos. Es decir, los teléfonos celulares han permitido reconstruir todos los diálogos, donde ordenan todo, desde dar dinero en dónde, ayudar a tal gente, amarrar una resolución judicial, es decir, demuestra la degradación institucional, sobre todo de la Administración de Justicia del Ecuador. Se incluyen allí en las grabaciones que han logrado transcribir, ¿sí?, las órdenes de sicariato, el hecho que tenían que matar a alguna gente. ¿Dónde está publicado lo que decimos? Bueno, eso está publicado en varios medios de comunicación, pero sobre los 14.000 hojas de chats, eso está publicado en Diario Expreso de Guayaquil del sábado 16 de diciembre del 2023 de la página segunda. Es importante reparar que con este objetivo o con la intención de capturar a los involucrados en esta operación Metástasis, realizaron o tenían planificado, con la colaboración de 57 fiscales, realizar 75 allanamientos en varias provincias del Ecuador. Esto es importante que reparemos, porque no es solo en Pichincha o solo en Guayas, no. Los operativos de allanamiento se producen en Riobamba, en Guano, en Guayaquil, en Daule, en Latacunga, en Santo Domingo, en Manta, en Quito, en San Borondón, en el cantón Salcedo de Cotopaxi, en el Guabo, provincia del Oro, en la Concordia, en Esmeraldas, en Puerto Viejo, Manabí, Durán, Guayas, el cantón Rumiñahui, Salitre, Loja y Manta. Es decir, es una operación de las más grandes que se han hecho en el Ecuador. Pero allí llama la atención lo siguiente, ¿sí? El día, se supone que empieza el operativo el jueves 13 de diciembre. Pero antes de que se realicen los operativos, acontece que ya les avisan y les advierten horas antes, y quien realiza esta, advertencia a las 11 de la mañana con 30 minutos es el expresidente de la República, el señor economista Rafael Correa. El expresidente, y esto estoy tomando de lo que en el periódico El Diario El Universo del día de ayer, lunes 18 de diciembre del 2020, en la página 11, cuenta el propio expresidente León Roldós Aguilera. Él saca un artículo que se llama En la tapa del piano, y entonces allí dice: el expresidente Correa, seguramente por infiltrados en la fiscalía, a las 11:31 del 13 de diciembre, dio aviso a las diligencias que se iban a realizar, y transcribe, abre comillas, pone Machis Rafael: tenemos esta información, un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 1020, que es el seudónimo que utilizan para molestarle a la señora fiscal. Dice que está molestando a la 1020, ¿sí? Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido, según él, pues no, a obstruir el proceso del concurso del consenso del Consejo de la Judicatura. Cierra comillas. Ahora, yo creo que es importante aquí hacer una pequeña reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Yo les haría una pregunta: ¿qué dirían o qué le pasaría a un alcalde, a un prefecto, a un legislador, a cualquier persona, ¿sí?, que hiciera exactamente lo mismo? Que advierta públicamente para que se escondan, pues. Señores, va a haber el operativo, y si ya sabe que va a haber el operativo, podrían saber o no quiénes van a estar involucrados. Obviamente, yo quiero recordar que el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal
determina lo siguiente: la persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Porque claro, ahí se precisa en el numeral 2 del artículo 180 que la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa no puede salir, porque obviamente no puede actuar la Fiscalía con la discrecionalidad que corresponde. Por eso es que siquiera en 20 editoriales le han dicho: un expresidente está en la tarea de campanero o de campana, el que avisa a los que están cometiendo un delito que ya viene alguien, o que se escondan, o que tomen previsión, o que se cuiden. Es decir, este proceder lamentable, porque se trata de un exmandatario. Entonces, claro, él tiene un proceder, como le han llamado, de campanero, el que hace de campana en un acto, digamos, pues, está al margen de la ley. Pero además, porque es un papel para evitar que sean aprisionados los involucrados, vinculados o relacionados con estas prácticas, pues es obvio. ¿En qué país del mundo, cabe preguntar, habrá un mandatario o un exgobernante que públicamente cumple estas penosas actividades al margen de la ley? Yo quisiera recordar que la señora fiscal señala que cuando menos 8 de los peces gordos que debían capturar no lo pudieron realizar porque fueron advertidos por el proceder del presidente. Ella dice textualmente: cuando menos 8 de los sospechosos sobre quienes pesaban órdenes de captura se escaparon. Está publicado en el Diario Expreso del domingo 17 de diciembre del 2023 en la página 3. Entonces, claro, ¿cómo pudo filtrarse la información tan confidencial para alertar a los involucrados en varios delitos para que se escapen? ¿Hay alguna persona que está de escucha junto a la señora fiscal? ¿Hay interferencia o existe gente de la más estricta reserva que delató esta información? ¿No les parece extremadamente lamentable que un expresidente esté en esta conducta? Imagínense ustedes a cualquier expresidente, el doctor Rodrigo Borja, o el señor Osvaldo Hurtado, o el presidente que ya falleció, Pérez Cordero, o el doctor Gustavo Novoa, quien quiera, acude a las redes para decir que se escondan. Escóndanse, señores. Me parece realmente un proceder lamentable y que da cuenta de la gravedad de lo que pasa en el país. Hasta un expresidente metido en este baile tremendamente complejo. Ahora, yo quiero que recordemos algo. El señor economista Correa fue el que decidió que la administración de justicia del país sea tomada, pues. Esto no es legal, esto es ilegal completamente. Pero hicieron una consulta el día 7 de mayo del 2011. Estamos hablando hace más de 12 años. El 7 de enero del 2012 hicieron una consulta fraudulenta. Yo tengo en mi poder justamente los resultados de cómo habían 1.229.330 votantes fantasmas. En Manabí habían 182.385 votantes fantasmas. En Guayas 160.000. En Pichincha 120.000. En la provincia de La Suay habían 96.185. En la provincia de Chimborazo 81.174. Y así
hizo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional hace 1 año y medio, y lo hizo justamente el periodista Fernando Villavicencio. Allí se determinó, vale la pena recordar, sí, se determinó que había 2.023 jueces que puso el correo. 2.033 jueces. Entiendo que habrán algunas autoridades que son personas serias o que actuarán correctamente, pero muchos otros tienen que subordinarse a las órdenes de las autoridades del Consejo de la Judicatura. En la investigación de la Comisión de Fiscalización establecieron que no solo nombraron 2.033 jueces, sino que además dejaron una lista de 78 abogados adicionales que tenían que ser nominados jueces en una especie de banco de elegibles, así se llamaba, banco de elegibles. O sea, toda la Administración de Justicia del Ecuador en realidad sigue manejando el correísmo. ¿Quiénes eran los que presidieron el Consejo de la Judicatura después de la consulta fraudulenta del día 7 de mayo del 2011? Al primer, funcionario que le nombraron como presidente del Consejo de la Judicatura, este órgano disciplinador de los jueces, de los señores, en algún sentido incluso fiscales, quiero recordar que fue el ingeniero electrónico, no fue un abogado. Se supone que quien debe dirigir un departamento, de cirugía en un hospital tiene que ser un médico, un cirujano. No le pueden poner ahí un profesor, un agrónomo, un abogado, no señor. Pero el economista Correa le puso de presidente del Consejo de la Judicatura al ingeniero Paulo Rodríguez Molina, que era ingeniero electrónico, para que él se haga cargo de empezar a sacar cientos de jueces, los que creían que no les iban a obedecer fuera, que han cometido supuestamente un error inexcusable, inventándose muchas veces. Yo quiero recordar que así procedieron. Y además de eso, luego vino el doctor Gustavo Jacques Robin. Cuando a él lo eligen presidente del Consejo de la Judicatura, luego de haber sido secretario de la Presidencia e incluso ministro del Interior, quiero recordar que hay un recorderis que hace Andrés Páez, y dice que era de la época que estudiaba él también en la Universidad Pontificia, la Universidad Católica de Quito, la PUCE, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, y que ahí le conoció como militante de la Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana. Está publicado eso. Y tengo mi corte además. Miren ustedes, es decir, la misma democracia cristiana seguía manejando la Administración de Justicia del Ecuador. Y claro, en la presidencia del Consejo de la Judicatura hicieron estas dos cosas. Nombraron 2.033 jueces que tenían que estar allegados al gobierno, exactamente como hizo Hitler. Todos los jueces, los profesores, toda la gente que debía estar en la función pública tenían que estar a órdenes del Führer, del partido nazi. Esta conducta que se adoptó en el Ecuador, estoy dando las fuentes y tengo los documentos, el de la Comisión de Fiscalización, 2.033 jueces de todo el Ecuador. Por eso, incluso ellos sabían quién iba a acatar e iba a aprobar sentencias ilegales. Personas que tenían sentencia en firme, les daban el habeas corpus para sacarles de las cárceles, con la venia del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, que fue puesto en la presidencia cuando no merecía ser ni finalista. Debía ser finalista el señor Yacu Pérez Guatambel, que ganó en 14 de 24 provincias. En vez de ponerle a este señor de finalista, le pusieron al que ganó en 5 cantones, uno de ellos el Cantón Quito, y ganó en Galápagos, y perdió en todo el país, en toda la costa, en toda la sierra, en todo el oriente. Pero le hicieron finalista a petición del economista Correa desde Bélgica. Y el Consejo Nacional Electoral de bolsillo
en los que en la órbita de influencia de Correa hay 2 de los 5 vocales, la señora Tamaín, la señora Estela Cero, y uno del Partido Social Cristiano, por lo tanto de Jaime Nebot, el señor ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita. Ellos hacen la mayoría. Ellos deciden quién es finalista. Ellos proclaman al finalista. Y miren ustedes las cosas como son. A pesar de que colocan de finalistas, incluyendo a alguien que pensaron que podían ganar a lo mejor con mayor facilidad, el presidente Daniel Noboa. En la segunda vuelta la gente en todo el país, vota en contra, no quieren que vuelvan. La gente recuerda lo que destruyeron el sistema educativo, desaparecieron todos los normales. Recuerden todos los normales del Ecuador. El Juan Montalvo de Varones de Quito, el Manuela Cañizares de Quito, el Leónidas García de Guayaquil de Varones, sí. El Soy la Ugarte de Landívar en la provincia de Loro, todos los normales del Ecuador, el Manuel Botacalles, Ricardo Márquez Tapia en el caso de la provincia de Azuay, el Rita Lecumberri de Mujeres de la provincia de Loro. En la provincia de Manabí había justamente el normal Eugenio Espejo. Todos desaparecieron. Desapareció hasta en el campo médico el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Hagamos memoria, pues. Yo creo que la gente no quería y no quiere que vuelvan. Y estaban seguros que a lo mejor al señor Daniel Noboa, que es un candidato con menos conocimiento en la población, creían que le iban a ganar, ¿no? La gente en todo el país vota en contra. ¿Y por qué cuando hay elecciones de alcaldes y prefectos, la votación de ellos llega solo al 20, 21, 22%? Y en muchas provincias ni a eso. Pero quieren hacernos creer en base a la propaganda, ¿sí?, que tienen el 48%. Tampoco es verdad eso. La gente no está de acuerdo con esta política. Y entonces, manejan las cortes, manejan, además, quiero recordar, sí, el Consejo de la Judicatura. Y hay algo que vale la pena que la gente sepa. Ningún fiscal del Ecuador, aunque cometa prevaricato, aunque actúe en contra de la ley, no puede ser sancionado. El delito de prevaricato, que entraña sanción para el que actúa al margen de la ley, solo se aplica en contra de los jueces que les obedezcan. Artículo 268 del Código Orgánico Internacional. Los señores fiscales no pueden. Entonces yo quisiera que la gente tome en cuenta lo que estamos señalando. Entonces, si ustedes miran la consulta del 7 de mayo de 2011, donde hubo el 1.229.330 electores, electores fantasmas, ¿sí? Quiero recordar, además era inconstitucional, violaba el artículo 168, numeral 1 de la Constitución, que establece claramente que no puede nadie intervenir en la administración de justicia en el Ecuador. Se organizaron leyes para la impunidad. Por ejemplo, miren ustedes, la única persona en el país que puede iniciar un juicio penal es la Fiscalía o Fiscal General en el caso de autoridades. Y por eso es que siempre pusieron a personas de la íntima confianza del gobierno de turno, del gobierno del economista Correa. Pusieron a Galo Chiriboga, que es además pariente de él, que es el que les ayudó a tapar el asunto de la Odebrecht. Recuerden ustedes el caso del doctor Carlos Vaca. Aquí el propio Contralor le decía que ha inventado el informe del 30S, informe que sirvió para, lamentablemente, encarcelar a cientos de personas que estaban en la institución, sobre todo policial. Y en algunos casos incluso entiendo que miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que era un informe que desde el punto de vista de Carlos Poli era falso. Hay otro elemento que valdría la pena que recordemos. Imagínense lo que significa que un fiscal no puede ser nunca sometido al delito
un prevaricato. La ley, el Código Orgánico Integral Penal no permite esa posibilidad. Y yo quisiera que además reparemos algo. Si un fiscal dice, no he encontrado pruebas, no tengo el convencimiento que es culpable, se acabó el juicio. El juez no puede contradecir el criterio del fiscal. Y si Fiscalía no presenta este tipo de acusación, no hay juicio. Yo les invitaría a que ustedes reflexionen en lo siguiente. Miren, en el caso del Ecuador, el artículo 609 establece que si no existe la acusación fiscal, no hay juicio. Y si no existe esta acusación y no hay juicio, eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde están los casos que debían haberse también investigado y habría el juicio? El caso León de Troya, de la gente del entorno del presidente Guillermo Lasso, sobre todo su cuñado, que son descubiertos por 37 oficiales de la policía, los mejores investigadores de la policía, y que con la colaboración de la Europol, la Policía Europea, y de la DEA, logran determinar justamente determinadas sospechas o presunciones de responsabilidad del caso del economista Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. No solamente nos referimos al caso León de Troya, a la operación Danubio, la denuncia de que en millones de dólares estaban entregando los ministerios y las subsecretarías. ¿Por qué no se investigó? También cabe hacer ahí una reflexión. El caso Pandora Papers. Miren, más de 600 periodistas de 117 países demuestran que el señor Guillermo Lasso tenía 14 cuentas de paraísos fiscales. Y el que tiene cuentas de paraísos fiscales no puede ni siquiera, óigame, ni siquiera posesionarse de presidente. E hicieron una ley en la que establecían que pueden traer en secreto el dinero de fuera del Ecuador. La Ley Orgánica de Desarrollo Económico, que está publicada desde el día 29 del mes de noviembre del año 2020. Yo quisiera que reparemos lo que está pasando. Donde el caso de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, con egresos de más de 2.369 millones de dólares, 2.369, cuando esta obra ofreció hacer la compañía japonesa, la Sumitomo Chiyoda, en 187 millones, sobre la refinería invisible del Aroma, gastan 1.528 millones, y resulta de que no hay una pared, gastan 1.528 millones para realmente hacer creer o suponer que hay una refinería invisible. Es la única refinería invisible, no tiene ni una pared que existe en el planeta, y creo que en el sistema solar sí existen otros planetas con vida. Realmente nos han visto la cara. ¿Por qué en el caso del terremoto de Maraví no se investiga el manejo de los 3.500 millones de dólares? Manejan 3.500 millones y no pasa nada. Eso no es así. Ahora, yo creo que esto tiene mayor repercusión, porque es algo que de alguna manera pues permite que haya habido impunidad tan grande, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador es algo lamentable, y digo lamentable porque la información a nivel mundial va demostrando el agravamiento de la crisis de seguridad del Ecuador. En el Día del Universo del viernes 3 de noviembre del 2023, en la página 19, se da cuenta de cómo la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, es la séptima más violenta del mundo, y la décima en número de muertos es Guayaquil. Entre las 10 urbes, se llama el Top 10, las 10 urbes más violentas del planeta están ahí. Imagínense ustedes. Y el día, exactamente en el universo del sábado 16 de diciembre, dan cuenta
a nivel nacional, donde en la provincia del Guayas se produce el mayor número. En Guayaquil, por ejemplo, habían fallecido 2.148 personas eliminadas. Hasta diciembre de este mismo mes, estamos hablando hasta hace 14 días, se había asesinado en el Ecuador a 7.258 personas, frente a las 4.632 del año pasado. La diferencia, el incremento para este año es de 2.626 personas. En la ciudad de Guayaquil, en el año 2022 habían matado a 1.278 personas. 1.278. Pero en este año, de los 1.200 pasan a 2.148 y todavía no se acaba el año. Pero hay un segundo aspecto que había como hablar también, el problema a nivel internacional de lo que significa lo de la droga. Pero la otra pregunta que hizo la doctora Sandrita, o la inquietud, era sobre el asilo o la visita del señor Jorge Glass a la Embajada de México. Yo creo que es importante reparar que este asilo no procede jurídicamente. ¿Por qué razón? Mire, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala, en caso de persecución, si hubiera persecución, yo no sé quién le persigue a este caballero, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier país. Pero bueno, ¿cuál es el caso de persecución? Y el mismo artículo 14, en el numeral 2, aquí se supone que le estaría persiguiendo el gobierno del señor Daniel Noboa. Pero ese gobierno está en el acuerdo con el correísmo y con el Partido Socialista. En el artículo 14, numeral 2 de la Declaración de los Derechos Humanos, dice lo siguiente: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Le repito, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Yo quisiera recordar, recuerden que le dieron 8 años de prisión por el caso Soborno 2012-2016. Le dieron 6 años de prisión y tenían que devolver como 7 millones, 8 millones de dólares. En el caso de la Odebrecht, allí sumadas habían 14 años de prisión, pero no aplican porque, según el propio Fernando Villavicencio, permutaron los votos de Alianza País de la sesión del 26 de noviembre del 2021 a cambio para aprobar la ley orgánica de desarrollo económico, donde obtienen cantidades de dinero muy altas, aproximadamente obtenían 2.722 millones de dólares por año, de nuevos impuestos que se aprobaron con la participación de los señores correístas. Ellos se abstuvieron de votar, igual que el gobierno, para que no haya cambios y que asome como que no se trató en el mes, y entraba automáticamente el proyecto sin cambiar una sílaba de lo que mandó el señor Guillermo Lazo. Pero yo quiero aquí recordar que si hay casos de delincuencia común, como el caso Odebrecht, el caso Soborno 2012-2016, por ejemplo el caso Singer, que un juez de la Corte Nacional dice que no hay responsabilidad, el mismo juez que dice que el país no ha perdido nada comprando los 7 helicópteros Trump. Recuerden ustedes, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que la gente recuerde además el caso Kaminowska, esa empresa que compran unos señores australianos y descubren que esa empresa servía para hacer los contactos de los amarres de los contratos que hacía el gobierno con empresas privadas. Y este juicio se ventiló en Estados Unidos y concluyó allá con las sentencias judiciales correspondientes. Hay que
que recordar, sí, que el caso justamente Kaminowska se ventiló en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Existen además procesos abiertos, como el caso de los 3.500 millones del terremoto de Manabí, donde en una tarde, en 3 horas, 2 a 5 de la tarde, se aprueban, se ratifican 594 contratos, desde las 2 de la tarde del 22 de mayo de 2017. Entonces, aquí cabe hacer otra reflexión. Tampoco procede cuando hay actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Yo quiero recordar que las Naciones Unidas tienen incluso la Convención contra la Corrupción, que ya se cumplieron 23 años en estos días, en diciembre. Entonces, uno tiene que aquí preguntarse, señores, ¿es procedente o no es procedente esta situación del señor vicepresidente, ex vicepresidente? Pero yo quiero recordar, además, que no es la primera persona a la que le soltaron. Pues. El señor Glass debería haberse acumulado las penas, pero la Administración de Justicia, en manos de los mismos correístas, dijo que no había caso de sumar las penas. Y entonces alguien dirá, ¿y cómo es que habiendo jueces propios salió la sentencia del caso Odebrecht? Allí hubo la presión de Estados Unidos a raíz que descubrieron ellos que en Estados Unidos estaba ganando los concursos la empresa Odebrecht, la empresa brasileña. Y entonces decidieron investigar dónde nomás habían metido la mano o la cuchara los señores de la Odebrecht. Y pidieron e hicieron la investigación con la presión de ellos. Quiero recordar, sí, estuvo el señor Marcelo Odebrecht en Brasil, lo llevaron, lo hicieron sentar en el banco de los acusados y le dijeron, bueno, si usted nos colabora, entonces le vamos a poner la 10ª parte de la sentencia. Un hombre multimillonario, de los más ricos del mundo. Y entonces este señor abrió la boca y contó cómo dio plata en casi toda América Latina. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, pero en todo lado había regado plata, pero a raudales, en el propio Brasil. Y aquí en el Ecuador es un país donde mejor taparon. Recuerden ustedes que mandaron un grupo de funcionarios con gente incluso de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a que ayude a ver si iban a traer los nombres de los principales implicados que estaban involucrados en el caso Odebrecht del Ecuador. Mentira. Fueron y hablaron de lo que se supone, o se ha oído algunos abogados del Ecuador, a hablar con la gente del estudio de los que estaban a cargo de defender a los implicados. Y se insinuó, o ellos suponían, de que mejor se les daba un premio, se les daba una cantidad de plata, aparentemente, si es que no nombraban a los del Ecuador. En el Perú quiero recordar, por el caso Odebrecht, ¿qué es lo que sucedió? Pero en el Perú hay una administración de justicia mucho más independiente y no asaltaron como en el Ecuador. Y allí en el Perú, recuerden ustedes que está con orden de detención, y no sé si ya le habrán llevado al Perú desde Estados Unidos, al famoso Cholo Toledo. Estaba preso Ollanta Humala y la mujer, porque había hecho de enlace para esos negocios. Estaban implicados, recuerden, Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? Recuerden ustedes que hubo la orden de captura y iban a detener al señor Alan García Pérez. Y Alan García Pérez, para no ir a la cárcel, subió al segundo piso cuando ya estaba la policía peruana en la puerta de la casa de él y se metió un tiro, si se acuerdan. En el Perú han actuado con mucha más policía, pero aquí en el Ecuador, a pesar de los jueces de orientación correcta, tuvieron que acatar esa
en su investigación. Es más, Estados Unidos trajo documentación al Ecuador y ordenaron que en el caso de Brasil lleven la documentación a la República del Ecuador. Por eso es que hubo ese caso, pero no siempre han actuado de manera pues eficaz las autoridades del Ecuador. En Colombia hubo el secuestro del señor Fernando Balda. Todos los 5 implicados que estuvieron en el secuestro, porque los capturaron. Recuerden ustedes que le secuestraron a Fernando Balda y unos choferes colombianos pensaron que era de algún grupo ilegal de Colombia que estaba capturando a algún ejecutivo, a algún ciudadano de allá. Y la policía intervino y les capturaron infragante a los 5 participantes en este secuestro de Fernando Balda. Les capturaron y los 5 declararon que el dinero que les habían pagado para secuestrar al señor Balda había salido de la presidencia de la República del Ecuador. Y averiguadas las cosas, el coordinador era un señor Romero. Y el señor Romero está libre. Igual que la señora María Los Ángeles Duarte, que se fue a Argentina con la venia del gobierno. Eso lo dice el propio embajador de Argentina en Quito. Como dice que para tapar el escándalo le declaran persona no grata y que se vaya el embajador. Llega el embajador a Buenos Aires y en el diario Clarín dice: señores, yo no sé qué está pasando, porque a nosotros nos dijeron que le dejemos salir porque ya la policía, incluso la policía del Ecuador, por orden superior del gobierno de Lazo, se hizo al lado, pues. Acuérdense, se supone, para cumplir pena y pagar un monto como de $800,000, el secretario general jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera, está libre. Yo quiero recordar que el artículo 20, ¿sí? El artículo 20, ¿sí? Del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Establece qué sucede cuando una persona tiene varios delitos. Aquí hay un delito que es el del caso Odebrecht, en el caso del señor Jorge Glass. Hay otro delito que es el caso Soborno 2012-2016 y que quieren declarar nulo para habilitar y para hacerle que pueda ser candidato el señor Rafael Correa. Pues muy bien. Miren lo que dice el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal. Código que fue aprobado en el gobierno del economista Correa, previa revisión del texto por los Estados Unidos. Sí. Óigame, artículo 20, concurso real de infracciones. Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave. O sea, podría ser 16 años. En este caso, una pena tenía 6 años y la otra 8. Eran 14 años. Este juicio se acabó en el 2019 aproximadamente, ¿sí? En vez de que cumplan la pena, están bailando alguna cumbia, alguna guaracha en la Embajada de México. Porque los mismos gobiernos, habrá que ver cuál es la conducta del gobierno del señor Daniel Noboa y de la canciller de la República del Ecuador. Yo quiero recordar, para que la gente un poco reflexione, el ingeniero León Febres Cordero quería poner penas de 25 años de prisión, subir de 16 a 25 años. La Asamblea Nacional, cuando él fue presidente, ¿sí? Quiero recordar, del 84 al 88, no le dio gusto, dijo: no, ustedes manejan las salas penales y ustedes van a decidir a quién encarcelan. Y entonces no le aprobaron subir la pena de 16 a 25 años. Pero ¿saben quién puso 40 años? No la derecha, no. El gobierno supuestamente izquierdista, aunque es de derecha, el más grande privatizador. En el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, establece lo siguiente. Artículo 55. La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de 40 años. 40 años de prisión. Y yo quisiera que, además, reparemos que en el artículo 50
pusieron en la disposición 15 la siguiente. En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de 26 años a 30, se aplicará la multa de 1.000 a 1.500 salarios básicos unificados del trabajador. 1.000 a 1.500 salarios básicos. Estamos hablando de que deben pagar alrededor de $700,000. Yo les haré una pregunta. Lo que no pudo hacer el gobierno abiertamente de derecha, el señor ingeniero León Férez Cordero, lo que no pudo hacer Sixto Durán Ballén, lo que no pudo hacer Yamil Mahawaty, lo que no pudo hacer Gustavo Noboa, que eran gobiernos reconocidamente de derecha, viene el supuesto izquierdista Correa, que es la creación de la misma derecha para él impulsar todas las privatizaciones, pues. Llega a la presidencia y entrega, recuerden ustedes, precisamente los campos petroleros, entrega las minas de oro, plata y cobre, recordemos, entrega los puertos marítimos del Ecuador, los 3 puertos más importantes con salida al Océano Pacífico, Puerto Bolívar por 60 años, el puerto de Pozorga por 50 años, el puerto de Manta entrega por 40 años. Entonces, recordemos las cosas. No solo eso, sino que entregaron la telefonía celular, entregaron las fábricas de cemento como la Huapán de la provincia de Cañar y que era propiedad del IES. Asimismo, la otra fábrica, la Chimborazo, cerca de Riobamba, todo evaporaron. Recuerden ustedes que con este procedimiento del fraude hacen mayoría en los órganos legislativos, sin los fraudes electorales, sin estos métodos gangsteriles, sin gobiernos y mayorías legislativas originadas en estas chiquiñuelas, porque son chiquiñuelas, sí, que permiten consumar planificadas mayorías, para con esas mayorías expedir leyes saqueadoras y delincuenciales para el despojo sistemático y el total pillaje nacional, pues. Y con las mismas mayorías luego impiden que haya cualquier cambio, pues. Ecuador no habría cedido a las multinacionales su patrimonio social y nacional si no le hubieran puesto con procedimientos electorales turbios en la presidencia a Rafael Correa. Yo pienso que es un caballo de Troya del globalismo, y esas mayorías legislativas, al igual que al señor Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Yo quiero recordar que cuando fue reelecto el economista Rafael Correa, encontraron el centro paralelo de digitalización, acuérdense, en el supermercado Santa Isabel al norte de Guayaquil, en la Garzota, en la avenida Agustín Freire Potes, la tarde del viernes 8 de mayo del 2009. Y allí encontraron que habían 221 computadoras con 221 digitadores de la empresa Digital Time, o Digital Time, como dicen otras, ¿sí? Allí estaban armando los resultados para evitar que haya segunda vuelta y para darle mayoría, y para con las mayorías aprobar leyes como por ejemplo para entregar las tierras rurales de costa oriente y Galápagos del Ecuador, leyes. Ese fue el caso de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Leyes para que todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador puedan transferirse a manos privadas, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una ley para entregar las telecomunicaciones, como es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 439 del miércoles 18 de febrero del 2015, una ley para entregar aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles y otros bienes y servicios, como es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el COSI, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial número 56 del 12 de agosto del 2013. Claro, yo quiero que recuerde a la gente cómo es que tenían la ley para quererse llevar el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, TAMIC, entre otros bienes. Pero bueno, el tiempo ha concluido y espero que hayamos intentado responder los 2 temas propuestos por la doctora Sandrita. El primero, de esta famosa
motivos también para buscar retaliaciones en contra de ella. No tengo duda de eso. Pero es importante que la población sepa exactamente, ¿no? El operativo que están en desarrollo en este momento, la operación Metástasis, y también sobre la petición de asilo de alguien que tiene 2 sentencias en firme y que no quiere cumplir, y que salió con habeas corpus que le facilitó los jueces que tienen el correísmo en todo el país. Bueno, espero que sigamos analizando los temas de la República y reparemos que es indispensable, entre otras cosas, cambiar las cortes. Es necesario que los jueces que han actuado mal respondan por daño que han hecho al país y a los ciudadanos en el Ecuador. Y eso se puede hacer con una Asamblea Nacional Constituyente. Poner normas claras, que los que han perjudicado no es que ya es cosa juzgada, no señor. Los que han cometido daño a la República tienen que reponer el daño. Y por último, que también tienen que rehacerse todo lo que tiene que ver con el manejo de la administración de justicia en el campo correspondiente, jueces, fiscales, en los casos que amerite. Pero esto, ¿cómo lo hacemos? No se puede hacer con una asamblea donde hay 51 correístas y donde hay aliados que hacen la mayoría, y que yo creo que esa vía está cerrada por el tipo de alianza que lamentablemente aceptó el presidente recién ingresado en funciones. Esperamos continuar en el análisis de la realidad ecuatoriana cuando sea posible. Espero que tengan una bonita Navidad los radioyentes y quienes son parte de la radio Marañón, que sea de lo mejor, con salud, con la compañía de los seres queridos, de los hijos, de los nietos, de los amigos, de los compañeros, y entiende que alguna gente viajará a la ciudad en la que está su familia, ¿no? O de la que proviene. Esperamos que sea de lo mejor, y entiendo que antes de Año Nuevo posiblemente tendremos otro programa. Le agradecemos mucho a la señora Alicia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita Pablito y al acompañamiento de la audiencia. Y nos despedimos como siempre recordando los lemas del colectivo Ecuador Libre y Eterno. La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. La patria tiene quien la quiere, quien la ama y la defenderá. Soñamos y aspiramos y anhelamos tener un día un Ecuador libre y eterno para el bienestar de esta y de las generaciones del porvenir. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana.